El primer punto que vamos a ver será el de la inspección detallada de tarjetas electrónicas con el objetivo de identificar componentes electrónicos. Para esto me voy a basar en todas las fotografías que me mandaron. La cuestión de la reparación de tarjetas electrónicas no implica qué tarjeta es, para qué propósito. Lo importante es que nosotros sepamos identificar el componente haciendo inspecciones visuales y haciendo comprobaciones dinámicas, que ya es la práctica, comprobando el dispositivo con un instrumento de medición. Aquí yo tengo que ser capaz de inspeccionar la tarjeta. La ayuda visual es muy importante porque cuando nosotros tenemos una falla en una tarjeta, lo primero que hacemos es una inspección visual. Si nosotros nos metemos de lleno a limpiar la tarjeta, a lavar la tarjeta, podemos eliminar esos rasgos. Es decir, que el circuito impreso se encuentre requemado, eso es sinónimo de calentamiento excesivo, que tengamos soldaduras frías, es decir, soldaduras cuarteadas que llevan mucho tiempo, por lo tanto no hacen bien un buen contacto físico, componentes que estén rotos, componentes que estén flameados, que estén quemados. Si nosotros nos metemos de lleno a la limpieza de la tarjeta antes de hacer una inspección visual, no vamos a poder ver todos esos detalles finos que necesitamos. Primero vamos a identificar componentes electrónicos. Nosotros estamos partiendo de que no sabemos absolutamente nada de electrónica. En esta primera fotografía yo puedo ver dos tipos de componentes, claramente, por el tamaño. Componentes muy grandes y componentes muy pequeños. De los componentes más grandes tenemos capacitores electrolíticos. Estos son que tienen una forma de un cilindro y de color café. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo otros dos que son más pequeños, que serían 10. Estos son capacitores electrolíticos o capacitores polarizados. ¿Qué significa eso de polarizados? Es que llevan una polaridad, es decir, yo debo de conectarlos en una sola posición. Si los conecto al revés, provoco un grave problema. Estos capacitores llegan a explotar, llegan a tronar si nosotros los conectamos al revés. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de capacitores, que son los capacitores electrolíticos o polarizados. Entonces, como verán, sin yo saber electrónica, con una inspección visual, yo ya puedo identificar un capacitor electrolítico. Y eso que estoy viendo la perspectiva, la tarjeta de forma superior, es decir, viéndola desde arriba hacia abajo, no puedo ver con claridad la tarjeta, pero yo de forma visual claramente estoy viendo que tengo capacitores electrolíticos. Dejando de lado los capacitores electrolíticos, tengo aquí al parecer dos transistores, 1 y 2. Son dos transistores montados sobre su disipador de calor. No sé qué tipo de transistores son, no puedo ver la matrícula. Eso lo veré en las demás fotografías que me han enviado. Por lo pronto sé que hay transistores. Sé que hay diodos. Este componente que veo aquí, de color negro y una rayita, una franja de color gris, es un diodo. También no puedo ver la matrícula, no puedo saber más allá, pero puedo identificarlo. Con el simple hecho de que yo pueda identificarlo visualmente, sé a dónde voy, sé en qué parte voy. Tengo una bobina, aquí tengo una bobina, que también la identifico claramente. Y aquí tengo otro diodo. Después veo otros tipos de componentes que son más pequeños. Aquí tengo lo que al parecer, en mi experiencia, es un diodo. Tengo 1 y tengo 2. Pero vean que es otro tipo de encapsulado. Son al parecer 2 o 3 terminales. Necesito ver la matrícula para identificar bien perfectamente qué componente es. Pero aquí la particularidad es que el dispositivo, este elemento, un componente de montaje superficial. Es decir, las terminales no pasan por debajo de la tarjeta, no es un montaje común, un montaje convencional como pueden ser estos dispositivos, los diodos, los transistores, los capacitores electrolíticos.
Aquí yo estoy soldando las terminales por arriba y son terminales muy pequeñas. Esto es montaje superficial. Es una nueva tecnología que ya domina absolutamente al mundo, domina toda la tecnología. Todos los dispositivos, todos los elementos funcionan con tarjetas en montaje superficial, SMD, sus siglas en inglés. Nuestros teléfonos inteligentes, los smartphones, todos son de montaje superficial. Si no fuera posible por la tecnología de montaje superficial, no seríamos capaces de tener dispositivos mucho más pequeños. En una memoria USB también tengo dispositivos de montaje superficial, si no, no podría tener una memoria del tamaño de un dedo pulgar. Vamos a llegar o estamos llegando en la tecnología de la orden de por 10 a la menos 9, es decir, la nanotecnología. Aquí todavía podemos ver estos elementos. Vean, este circuito integrado también es de montaje superficial, este también. Aquí yo tengo una resistencia común, una resistencia normal de carbón. La puedo identificar por su banda de colores. Y es lo que puedo ver. Entonces, esto es la inspección detallada de las tarjetas electrónicas. Todavía no estamos adentrando nada en el tema. No se preocupen, vamos a ir despacio, vamos a ir de una forma ordenada y explicando todas las técnicas que yo les puedo enseñar para hacer una reparación exitosa en una tarjeta electrónica, que como les repito, no importa si es de una maquinaria industrial, si es de una computadora, si es de un electrodoméstico, no importa, lo importante es conocer el componente, es conocer su funcionamiento y por supuesto su comprobación para nosotros poder reparar esa tarjeta. Vamos a ver más imágenes. Vean, aquí claramente vemos otro capacitor electrolítico. Tengo lo que al parecer son transistores o diodos de montaje superficial. Son mucho más pequeños. Aquí tengo un circuito de montaje superficial. Otro circuito, el circuito integrado de montaje superficial. Aquí tengo otro. Y aquí tengo unos deep switch o unos interruptores para seleccionar algún tipo de función. Es lo que puedo ver en esta fotografía. Aquí claramente diferencio lo que es los dispositivos y elementos de montaje convencional, es decir, como los capacitores, como estos, como los transistores, como los diodos, a los de montaje superficial, que son mucho más pequeños. Son dos tecnologías distintas. Nosotros tenemos que tratar primero una tecnología que podría ser la de montaje convencional, la que todos nosotros conocemos, y después nos podemos adentrar a la tecnología de montaje superficial. Aquí claramente ya puedo ver cosas distintas, veo transistores. Aquí yo sí puedo ver la matrícula claramente. Tengo uno, tengo dos, tengo tres transistores, aquí tengo otro, 4, aquí tengo un capacitor electrolítico, este de color naranja, aquí al parecer hay otro. Aquí yo tengo ya tecnología de montaje superficial. Esto al parecer es un diodo, una resistencia, otro diodo, otra resistencia de montaje superficial. ¿Cómo sé que es resistencia? ¿Cómo sé que es diodo? Bueno, esto es por mi experiencia, por supuesto, pero yo más adelante tengo un video de cómo identificar algunos componentes que ustedes al principio se les complique, pero quiero mostrarlos de una vez desde esta primera fotografía. Pueden ustedes alcanzar a ver este grabado, este de color blanco. Bueno, quizá no, quizá sí. Este se distingue mejor, dice R3, R1. Aquí tengo otros. Aquí tengo uno que dice U3. Aquí tengo uno que dice Q10 al parecer. Aquí tengo uno que dice R19. Este que dice D2, que se ve claramente, este D2. ¿Qué es ese grabado? Bueno, pues ese grabado es la etiqueta, ya una nomenclatura que el fabricante puso en su placa de circuito impreso para nosotros ayudarnos a identificar el componente. Es decir, estas letras ya están estandarizadas. Aquí lo que me importa es la letra, no tanto el número que aparece. Por ejemplo, aquí dice D1. La letra D significa que es un diodo, no hay más. Si ustedes
quizá visualmente no pueden detectar el componente en la tarjeta, guíense por la letra. Esta letra, la letra D no engaña, la letra D es estándar y dice que es un diodo. Entonces esto que tengo aquí es un diodo. Si yo pienso que este diodo está dañado, simplemente lo desoldo, lo compruebo con mi instrumento y puedo verificarlo. Aquí dice Q, al parecer dice Q9. La letra Q es de un transistor. Esto es un transistor. La letra R, aquí tengo la letra R. Esto son resistencias. Y vean que así poco a poco estoy identificando componentes. Esto es un circuito integrado. Este que está aquí, que estoy señalando con el puntero. Y aquí dice U3. U es la letra que identifica a un circuito integrado. Aquí tengo otra resistencia al parecer. Y aquí otro pequeño diodo. Vamos a continuar viendo tarjetas electrónicas. Vean que tengo muchos componentes en montaje superficial, demasiados. Tengo circuitos integrados, resistencias, circuitos integrados. Tengo capacitores electrolíticos como este. Y aquí tengo un borne completo de transistores montados sobre su disipador de calor. Y aquí también puedo ver los grabados que indica la placa, por lo cual me ayuda a mí a determinar qué elemento es este, por si tengo alguna duda. No alcanzo a ver perfectamente los números, pero la letra sí dice C. Esto es un capacitor. La letra C es de un capacitor. Lo vamos a estudiar con las imágenes que tengo más adelante, pero para que vean que es sencillo, que es simple detectar algún componente de una tarjeta electrónica que no sepamos hasta el momento, pero que con las simples letras que me indica la placa yo ya sé qué es. Entonces aquí tenemos otra fotografía. Aquí tengo la misma bobina que vi en la primera fotografía. Tengo un circuito integrado, otro circuito integrado en montaje superficial. Vean que aquí ya cambia la nomenclatura. Aquí dice IC. IC es de un circuito integrado, Integral Circuit en inglés, o también la letra U me define un circuito integrado. Aquí yo tengo otro circuito integrado, aquí tengo otro, tengo estos que son al parecer capacitores. Es lo que puedo observar. Estoy haciendo inspección visual, eso es importante. Primero, inspección visual, aún no compruebo nada, estoy analizando la tarjeta electrónica. Aquí tengo otros tipos de componentes. Aquí tengo otro tipo de capacitor. Este de color café es un capacitor de poliéster. Por supuesto tengo capacitores electrolíticos, todos los de color café. Circuitos integrados de montaje superficial, como este también. Tengo resistencias, capacitores de montaje superficial, capacitores. Este no es electrolítico, este es un seco de poliéster. Esto al parecer son resistencias. Este de color amarillo al parecer son resistencias también o capacitores. No lo sé, no lo puedo apreciar bien en la foto. Pero vean que estoy aprendiendo a identificar componentes electrónicos. Veamos, esta tarjeta es prácticamente de montaje superficial, excepto por estos dos componentes que sabemos que son capacitores electrolíticos o capacitores polarizados, que como ya mencioné anteriormente, estos llevan una polaridad. Yo los debo de conectar solamente en una posición, en la posición más y menos. Si los conecto al revés, provoco un desacierto, un desaguisado, provoco un problema. Tengo muchos circuitos integrados, bastantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo conectores de salida. Aquí tengo varios conectores. Y esto es lo que puedo observar en esta fotografía. Aquí tengo un transformador, capacitores electrolíticos o polarizados. Tengo capacitores secos de poliéster, transistores, otro capacitor, y aquí tengo capacitores, resistencias de montaje superficial.
Vean que esta tarjeta es bastante compleja, es una tarjeta por supuesto moderna que combina la tecnología convencional con la tecnología de montaje superficial, que es lo que siempre se van a encontrar en cualquier dispositivo actual o moderno. Aquí ya se repiten muchos componentes. Aquí tengo circuitos integrados, 1, 2, 3, 4, 5. Este no lo hemos visto bien, que estos son unos puentes o unos jumpers. Vean que estas terminales aquí no hay puente, aquí tampoco, pero aquí sí. Aquí sí. Estos puentes son muy importantes en las tarjetas electrónicas porque seleccionan un voltaje, un valor de voltaje. Es importante que cuando ustedes retiren una tarjeta electrónica no vayan a tirar alguno de estos puentes, porque es importante para el funcionamiento. Tengo componentes de montaje superficial entre resistencias y capacitores. Tengo capacitores electrolíticos, transistores, etcétera. Este componente al parecer es una resistencia, no lo sé con exactitud. Tampoco alcanzo a ver la nomenclatura aquí que me indique una letra y que yo diga, es una R, una resistencia. No lo puedo ver tampoco, entonces hasta ahí nos vamos a quedar con la duda. Espero que en las siguientes fotografías podamos descifrar qué componente es este, si existe una fotografía con un mejor acercamiento. Tengo aquí al parecer lo que se veía una bobina, por supuesto circuitos integrados. Aquí tengo capacitores, vean que es la letra C. Estos son capacitores, circuitos integrados, todo sobre una pasta de silicón, un gel de silicón. Voy a demostrarles cómo retirar esta pasta de silicón sin dañar el componente. Aquí tengo un diodo LED, un capacitor. Sigamos con las imágenes. Aquí tengo transistores de potencia, el 3052V, bueno, este es un regulador. Aquí tengo unos transistores, capacitores electrolíticos, estos de color verde. Vean que aquí se alcanza a ver el signo menos, esto es a lo que me refiero. Los capacitores electrolíticos tienen una polaridad. Esta franja de color blanco me indica el negativo, es decir, en esa terminal hay que conectar la parte negativa. Aquí tengo un capacitor electrolítico de color café más pequeño, tiene también una franja de color blanco y aquí se ve el signo menos. Esta terminal debe de ir al negativo, no puede ir al revés. Si lo conectamos al revés, y sobre todo este capacitor que es de mayor tamaño, si explotan y si truenan bastante fuerte y pueden provocar un accidente. Con estos capacitores hay que tener demasiado cuidado. Eso lo vamos a ver en los siguientes módulos. Aquí tengo otra tarjeta. De primera vista aquí veo lo que al parecer es un transistor. Esto al parecer son unas resistencias y capacitores de montaje superficial. Aquí también, y aquí por último un capacitor electrolítico. Vean que estoy identificando, inspeccionando visualmente componentes de una tarjeta electrónica. Aquí tengo 3 transistores, tengo capacitores de poliéster. Vean que la nomenclatura me dice C, por lo tanto es un capacitor. Si quizá yo no conozco físicamente el capacitor porque es de distinto color y no es al que comúnmente he visto por mi falta de experiencia, porque estoy iniciando en la reparación de componentes electrónicos y de tarjetas, pues me voy al grabado de la tarjeta. Aquí dice C, por lo tanto es un capacitor. Tengo capacitores electrolíticos, tengo resistencias, capacitores de montaje superficial. En esta fotografía prácticamente ya he visto casi todo: transistores, circuitos integrados. El que casi no ha aparecido es este fusible, un fusible que es una protección, por supuesto. Este al parecer por el tamaño es de unos 10 amperes. Tengo transistores, capacitores electrolíticos, transistores, resistencias de montaje superficial, es la tecnología nueva.
Esto lo que al parecer son diodos. Y tengo circuitos integrados. En esta tarjeta tengo un circuito integrado, lo que al parecer podría ser un microprocesador. Este componente no ha aparecido mucho, pero quizás sea un cristal de cuarzo. Resistencias. Aquí tengo un transistor de montaje superficial. Este es un transistor SMD o de montaje superficial. Comprueben ese tamaño de transistor. Este es un transistor común, convencional, con este. Y vean y compárenlo con este. Esta tecnología es la diferencia, la que ha hecho la evolución de la electrónica. El montaje superficial son mucho más pequeños y en un espacio reducido caben muchísimo más componentes. No tiene punto de comparación un transistor de este tamaño a un transistor tan pequeñito. Ahora, ¿cómo sé que es transistor? Bueno, físicamente quizá lo vea, pero para no confundirme, vean, aquí dice Q5 al parecer. Entonces, la letra Q identifica un transistor. Aquí tengo otro circuito integrado y otros componentes. Aquí tengo un Q6. Es la Q5, es la Q6. Transistor de montaje superficial. Aquí tengo otro circuito integrado. Este es un jumper, un puente. Vean que aquí están las terminales para el puente. Y si yo llegara aquí con mi terminal, podría puentear estas terminales y seleccionar una función. Esto es muy importante en tarjetas electrónicas. Aquí me dice que es un jumper porque tiene la J y P, es decir, de jumper. Y aquí tiene un número. Eso no nos interesa mucho. Más fotografías. Esto lo que al parecer es una barra de resistencias o de capacitores. Aún no lo he definido bien, no lo he podido ver bien. Aquí tengo 3 circuitos integrados de montaje superficial, otro de montaje superficial, circuitos integrados, aquí tengo, y un pequeño capacitor o 2 pequeños capacitores. Resistencias de montaje superficial. Aquí tengo transistores montados sobre disipadores de calor, capacitores electrolíticos, circuitos integrados de montaje superficial, resistencias. Vean, esto es una resistencia. Aquí me lo indica, es la letra R de resistencia. El número 165 en este caso es la resistencia 165. Es como lo define el fabricante de esta tarjeta electrónica. Es simplemente una identificación. A mí lo que me importa es la letra, porque la letra me dice qué componente es. Aquí yo tengo un circuito integrado. La letra es IC, Integral Circuit, o sea, circuito integrado, o también existe la letra U para definir a un circuito integrado. Aquí tenemos una tarjeta más amplia, una tarjeta electrónica amplia, y aquí se ve los componentes. Tengo bobinas, tengo capacitores bastante grandes, tengo transistores, tengo capacitores electrolíticos, tengo circuitos integrados de montaje superficial, por supuesto tengo conectores de salida, conectores de entrada, tengo circuitos integrados de montaje superficial. Vean que es una tarjeta completa, bastante interesante, de la cual podemos sacar mucho provecho. Al parecer es una tarjeta de potencia. Siempre vamos a tener que trabajar mucho con los transistores. Voy a hacer ya la comprobación directa de un transistor BJT, eso lo verán más adelante, para que inmediatamente podamos hacer comprobaciones. Veamos las fotos. Tengo conectores, aquí tengo resistencias de carbón o resistencias quizá de otro material, no lo sé aún. Aquí al parecer este es un relevador de marca Omron, aquí lo dice, un Omron. Tengo circuitos integrados, resistencias de montaje superficial, etcétera, que es lo que ya hemos mencionado casi en las fotografías anteriores. Esto prácticamente también es lo mismo. 3 circuitos integrados, aquí otros 3.
Tengo capacitores, vean, 656, 657, son capacitores de montaje superficial. Transistores, más transistores, aquí tengo 4 resistencias, capacitores, un bloque de resistencias. Aquí tengo componentes de montaje superficial, no alcanzo a ver físicamente la letra, por supuesto ni el número, pero sí identifico que son entre resistencias y capacitores. Más componentes, fusibles, transistores, capacitores de montaje superficial, capacitores electrolíticos, capacitores de montaje superficial, resistencias de montaje superficial. Esto, al parecer, esta es la que yo tenía dudas. ¿Recuerdan este componente? Aquí me está diciendo C17, entonces al parecer esto es un capacitor. Vean la diferencia. Yo quizá podría haberme confundido con un diodo o con una resistencia. Necesito ver físicamente la tarjeta para poder saber. Pero si la tarjeta me dice aquí C17, bueno, entonces es por ahí de un capacitor. Es lo que tengo. No he encontrado componentes diferentes. Tengo conectores, capacitores electrolíticos, tengo circuitos integrados de montaje superficial, un cristal de cuarzo, capacitores, resistencias, etc. Este componente también al parecer es un diodo, no sé, no lo conozco, una resistencia, no alcanzo a ver bien la identificación, la letra. Aquí tengo resistencias, más resistencias de montaje superficial. Vean esa tarjeta, tengo transistores de potencia. Si nosotros queremos hacer una reparación electrónica, casi los componentes que se dañan con mayor frecuencia, y si es una tarjeta de fuerza o de potencia, son los transistores de salida. Estos transistores son como el foco rojo de una tarjeta electrónica. Es muy raro que se dañe otro tipo de componentes. Por supuesto se daña, pero no lo es todo. O sea, prácticamente son los dispositivos de fuerza los que se dañan comúnmente. Aquí puedo ver un transistor, capacitores, resistencias, y aquí tengo resistencias SMD. Voy a tratar de buscar una fotografía de una resistencia SMD para tratar de ver el valor. Nosotros vamos a identificar también el valor, pero hay algo muy importante. Hay resistencias SMD que se comportan como fusibles, y me gustaría identificar una de ellas para que inmediatamente ustedes darles el tip de que esa es una resistencia fusible. Cuando ustedes encuentran una resistencia fusible de montaje superficial, es decir, una resistencia pequeñita como esta o como esta, es un foco rojo igual como un transistor de potencia. La resistencia SMD es un fusible. Si mi aparato sufrió una descarga eléctrica, lo más probable es que se haya dañado una resistencia fusible, una resistencia de montaje superficial. Entonces también es un punto, un tip muy importante. Voy a empezar a generar en este momento tips de reparación de componentes, porque ya las fotografías se han vuelto un poco repetitivas, son los mismos componentes. Entonces, un tip, ahí les va. Transistores, estos transistores son los que comúnmente se dañan. Resistencias SMD que sean fusibles, es decir, de un valor muy pequeño. Ahorita voy a tratar de buscar los valores que tengo en esa tarjeta para poder ver si encuentro una resistencia fusible. Si no, bueno, nos esperaremos hasta el módulo 2, que ya iniciamos de lleno con las comprobaciones de componentes, pero por lo pronto ya estoy indagando un poco en los tips de reparación de tarjetas electrónicas. Vean, aquí tengo un circuito integrado. Aquí yo tengo un transistor de montaje superficial, como lo sé por esta letra, la letra Q. Tengo una resistencia de montaje superficial. No alcanzo a ver el número, pero dice 10. Eso sí es seguro que dice 10. Y esta no sé. No estoy seguro, no puedo decirlo.
pero no es una resistencia fusible. Si fuera una resistencia fusible tendría solo un 0. Eso es lo que tienen que buscar, un 0. Todas las resistencias de montaje superficial como esta, que tengan un 0, presten mucha atención porque son resistencias fusibles. Y si su tarjeta se dañó por alguna sobrecarga, es muy probable que esa resistencia se haya dañado. Como un tip, los variadores de velocidad Siemens Simovert y esos tipos de convertidores, los Siemens Simovert, tienen por supuesto este tipo de componentes. Voy a mostrar fotografías para que ustedes la vean también. Tienen estos componentes. Y había una falla en un drive Simovert que me marcaba F026. Yo leía los manuales, me indicaba algún problema en una tarjeta y resulta que esa falla, la F026, era una resistencia fusible. Simplemente esa resistencia se había volado, se había abierto, me marcaba esa falla F026 y el variador no trabajaba por una simple resistencia, o sea, por una pequeñez como estas que cuesta un centavo de dólar, o sea, no cuesta nada. En pesos mexicanos esto vale 5 pesos o vale un peso. En dólares pues vale mucho menos, o sea, no vale nada. Aquí lo que importaba era el conocimiento, eso es lo que vale. El conocimiento es lo importante. Una resistencia fusible de este tamaño me provocaba en un variador de velocidad de que cuesta bastante dinero, que cuesta alrededor de 50,000 pesos, y esta resistencia me costaba un peso, no me costaba nada. Aquí, ¿qué fue lo que solucionó el problema? Pues fue el conocimiento. Entonces, esto es lo importante de conocer los componentes. Yo les voy a dar todos los tips que yo tenga disponibles para que ustedes aprendan a reparar tarjetas electrónicas, no importa que sea de un mini componente, de un electrodoméstico, no importa que sea de una fuente conmutada, de un no break, que sea de un variador de velocidad, de un inversor, de un convertidor, no me interesa. Aquí vamos a aprender en este curso a comprobar componentes electrónicos para hacer una reparación. Vamos a seguir con los componentes. Tengo circuitos integrados de montaje superficial, por supuesto. Tengo un capacitor electrolítico. Aquí alcanzo a ver la franja de color gris del signo negativo. Ya quedamos, y lo vuelvo a repetir, estos componentes, estos capacitores electrolíticos tienen una polaridad. Por lo tanto, solamente las puedo conectar en esa posición. Si lo hago al revés, provoco un problema. Estos circuitos integrados de montaje superficial, como experiencia, no tienden a fallar. Sí fallan, por supuesto, pero no con frecuencia. Los componentes que llegan a fallar más son, por supuesto, capacitores de montaje superficial, resistencias de montaje superficial, como esta, transistores de montaje superficial como este pequeño, por supuesto fusibles como el que tengo aquí, y transistores de salida. Los circuitos integrados muy difícilmente llegan a fallar. Por supuesto, en este curso vamos a comprobar circuitos integrados de una forma dinámica, de una forma rápida, porque comprobar el funcionamiento de un circuito integrado como este requiere una especialización y requiere instrumentos más avanzados, instrumentos de medición avanzados, y además simular las señales. Quizá en una tarjeta electrónica sea difícil, o nosotros sea difícil tener un laboratorio que simule todas las señales que requiere la tarjeta. Eso va a ser muy difícil, pero aprovechando que los circuitos integrados no tienden a fallar o fallan con menor frecuencia, entonces de ahí nos aprovechamos para analizar mejor los demás componentes, descartar problemas en los demás componentes y dejar al último los circuitos integrados. Esta fotografía al parecer ha aparecido en muchas más. Aquí tengo la bobina, tengo capacitores electrolíticos, circuitos integrados de montaje superficial, resistencias, un cristal de cuarzo
En la siguiente fotografía tengo un relevador. Este es un relevador. Tiene una bobina y tiene varios platinos. Dice que los platinos soportan de 240 volts, 20 amperes. La bobina de este relevador es de 24 volts de corriente directa. Tiene una resistencia de 1100 ohms, o sea 1.1K, un kilo ohm. Aquí tengo otra tarjeta, veo bastantes transistores, capacitores electrolíticos, vean el signo menos, aquí se ve claramente el signo menos, la franja de color gris y el signo menos del capacitor electrolítico polarizado, que requiere, por supuesto, de conectarse en una sola posición, no en forma inversa. Aquí tengo otro capacitor que también se ve claramente el signo menos para identificar la terminal negativa y poder conectar adecuadamente este capacitor. Y aquí tengo bobinas o inductancias. Aquí estas inductancias siempre las vamos a encontrar también en tarjetas electrónicas. Estos son resistencias, un bloque de resistencias, dice 0.01K, 0.01 ohm. Aquí tengo el panorama general de una tarjeta que prácticamente sus componentes son de montaje superficial. Básicamente los de montaje convencional son, por supuesto, los conectores de color amarillo y los capacitores electrolíticos que sobresalen a la vista, pero todo lo demás es de montaje superficial. Todo esto es montaje superficial. Estos de color azul, al parecer, son un bloque de resistencias. No he visto un acercamiento de estas resistencias o este bloque para poder definir al 100%, pero vean que estos componentes son de circuitos integrados de montaje superficial. Y aquí en la parte posterior o inferior de la tarjeta vemos componentes de montaje superficial. Aquí sí todos son de montaje superficial. No alcanzo a ver a ninguno de montaje convencional. Todos son de montaje superficial. Vamos a continuar. Aquí tengo otra perspectiva de la tarjeta. Transistores montados sobre su disipador de calor, capacitores electrolíticos, bobinas, circuitos integrados de montaje superficial, etc. Aquí igual conectores, circuitos integrados, transistores o diodos, un bloque de interruptores o deep switch, como se les conoce, capacitores electrolíticos o polarizados. Entonces, con esta fotografía damos fin a la mayoría que me mandaron, las que tenían mayores resolución, las que veía que los componentes no se repiten con gran facilidad. A continuación voy a presentar un video. Este video es para que vean también otros tipos de componentes y no son los mismos. Son unas tarjetas un poco antiguas. También quiero que vean esa diferencia de la nomenclatura. Bueno, vamos a pasar al video. Vamos a hacer un ejercicio rápido de identificación de componentes en una tarjeta electrónica. Yo en este momento tengo dos tarjetas a mi alcance y con ellas vamos a hacer esta identificación con lo que sabemos hasta el momento. Es importante hacer la identificación simplemente visual e ir detectando e identificando todos los componentes o todos los elementos que componen esa tarjeta. Vamos a dar un vistazo rápido. Tenemos diodos LEDs de color verde, tenemos resistencias de carbón, todas estas son resistencias. Aquí tenemos lo que a simple vista yo podría decir que son capacitores, que no lo son resistencias. Y ahorita voy a comentar una forma también interesante de identificar componentes cuando no estamos seguros de qué son.
Aquí tenemos una serie de capacitores secos de color azul. Otra vez tenemos resistencias, tenemos circuitos integrados, por supuesto con su matrícula. Todos tienen una matrícula para poder identificarlos y saber perfectamente qué circuito integrado es. Eso lo veremos más adelante. Aquí tenemos más resistencias de carbón, resistencias, un bloque de resistencias, y aquí tenemos otro capacitor. Y es prácticamente todo lo que tenemos en esta tarjeta electrónica, que es muy sencilla. Una forma también interesante de identificar componentes cuando no estamos seguros de qué son es por la nomenclatura que viene impresa en la tarjeta electrónica. La mayoría de las tarjetas electrónicas de marca o de renombre de alguna empresa importante tienen un grabado. Vean, aquí dice U10, aquí dice R71, C42. La letra es lo importante, porque la letra nos indica la identificación del componente. Ya existe un estándar actualmente en el cual nos dice la letra tal pertenece a tal componente. También aquí es importante mencionar que existen tarjetas electrónicas muy antiguas, como unas que tengo también y las voy a mostrar. No estaba estandarizada, es decir, las letras ya actualmente no se ocupan, pero yo voy a tratar de mostrarles a ustedes la forma correcta o las letras de forma correcta. Entonces vamos a ir viendo claramente que las resistencias son las letras R. Todo lo que dice en letra R es una resistencia. Y vean qué pasaba con los componentes que les mencioné al principio del video. Aquí dice R37, R38, R39, R47. Eso significa que estas son un bloque de resistencias. Yo quizá me pude haber confundido con capacitores, pero vean que la tarjeta y me dice no, estas son resistencias. Vean que los circuitos integrados se identifican con U y los capacitores con C. En este caso también tenemos un potenciómetro, un tipo potenciómetro, un selector, que lo identifican con B, y me parece que son todos los componentes que tenemos. No tenemos una gran variedad en esta tarjeta. Conforme vayamos experimentando con otras tarjetas, pues podremos ver otros tipos de letras. Este estándar de letras lo voy a mencionar a continuación en las siguientes presentaciones. Ahorita simplemente estamos identificando componentes electrónicos de forma visual, para irnos familiarizando con las tarjetas electrónicas. Aquí yo tengo otra tarjeta que es muy similar. La verdad no cambia en grandes proporciones en cuestión de tamaño ni de cantidad de componentes. Me parece que existen simplemente este tipo de componentes que son puentes de selección muy importantes. Se identifican por la letra J, es decir, de jumper, la abreviación en inglés, que significa puente. De ahí en fuera no tiene grandes componentes adicionales. Sigue teniendo circuitos integrados que se identifican por la letra U, resistencias por la letra R, otro tipo de bloque de resistencias por la letra R. Lo que se me pasó mencionar en la tarjeta anterior es lo que les mencionaba. Algunas tarjetas electrónicas son muy antiguas y tienen letras que en la actualidad ya no son estandarizadas. Por ejemplo, los diodos LEDs, aquí los nombran como N32, N22. Actualmente un diodo se simboliza con la letra D, diodo. Ya puede ser un diodo rectificador, o un puente de diodos, o un puente de diodos no, un diodo LED, un diodo Zener, esos son con la letra D. Pero bueno, eso con la experiencia lo vamos a ir aprendiendo. Lo importante en este momento es ir identificando componentes de forma visual. Yo tengo más tarjetas, las iré mostrando poco a poco para que veamos una mayor cantidad. Aquí lo importante, por supuesto, es identificar componentes, y algo que quiero resaltar es que cuando no tengamos nosotros o que no estemos seguros
de que es tal componente, pues nos guiemos por la nomenclatura, por este grabado que tienen las tarjetas. Con eso debemos de sacarnos totalmente de la duda de qué componente se refiere la tarjeta. Todas estas letras, estas nomenclaturas las voy a mencionar a continuación en las presentaciones. Ya terminamos de ver el video. Es muy interesante también comparar otro tipo de tarjetas electrónicas. Vean que es muy similar la situación. En este caso no tenía tarjetas con resistencias o con componentes SMD de montaje superficial. En los próximos videos voy a tratar de introducir más elementos y componentes de montaje superficial para que podamos ver la diferencia. El punto número 2, componentes electrónicos de montaje superficial, SMD y de montaje común. Creo que ya indagué bastante en lo que es la tecnología del montaje superficial. Es una tecnología nueva, una tecnología que ha permitido sobresalir a la industria de la electrónica porque se hacen componentes más pequeños. Nuestros celulares o nuestros teléfonos inteligentes tienen componentes SMD. Esos componentes de montaje superficial hacen tener un celular, una memoria flash, un disco duro, etc. Porque la tecnología se ha ido haciendo muy pequeña. Y por eso tenemos dispositivos muy pequeños. Prácticamente un smartphone o un teléfono inteligente, un teléfono celular actual es prácticamente una computadora. Por ejemplo, yo utilizo demasiado el teléfono celular. Por ejemplo, yo tengo, por supuesto, el canal de YouTube. Me llegan muchos comentarios, o la página de Facebook, me llegan muchos comentarios y no necesito tener la computadora yo a la mano, porque me llegan las notificaciones al celular y yo puedo contestar rápidamente. Y eso yo no lo hubiera imaginado en años anteriores. Eso es posible porque el celular, el smartphone, se diseñó con una tecnología electrónica muy eficaz, muy buena, una tecnología realmente sofisticada. Y eso lo hacen componentes de montaje superficial. Entonces esto es muy importante, diferenciar componentes de montaje superficial SMD y de montaje común. Como es una tecnología bastante más completa, más compleja, más complicada, vamos a dejar el estudio y todos los tips del montaje superficial para los siguientes módulos, que serían ya más avanzados. Vamos a introducirnos primeramente con la tecnología de montaje común o de montaje convencional, y ya después que terminemos esa parte vamos a iniciar con montaje superficial para empezar a comprobar, por supuesto, componentes electrónicos. Aquí yo tengo otra imagen que por supuesto se ve notablemente la tecnología de montaje superficial. Aquí no figura en nada los componentes de montaje común o de montaje convencional. No figuran en esta última fotografía. No se ven en nada ningún componente de montaje común. Se ve pura tecnología de montaje superficial. Entonces esas tarjetas son muy actuales, son muy interesantes. Vamos a estudiar a detalle más adelante. Aquí tengo otras fotografías donde claramente percibo componentes de montaje superficial. Aquí tengo prácticamente estos son de montaje superficial, y tengo aquí de este lado montaje convencional. Son mucho más grandes en tamaño, en proporción. Aquí también tengo lo mismo, componentes capacitores de montaje convencional con diodos, con transistores, que no se comparan en nada con este tipo de componentes, resistencias, capacitores, circuitos integrados de montaje superficial. Aquí en esta fotografía, sobre todo la de la derecha, se observa claramente la diferencia. Tecnología de montaje superficial y aquí tecnología de montaje convencional. Entonces tengo preparado otro video de las diferencias entre dispositivos y elementos de montaje superficial y de montaje convencional con tarjetas electrónicas que yo tenía a la mano, que es importante señalar. Entonces vamos a ver el video.